Imaginaros que un día un hombre, un rey, os entrega 1 billón de euros para que lo repartáis, para que lo uséis, para que lo gastáis como quisierais. Pero no solo eso, sino que además a todos vuestros amigos y familiares también les da 1 billón de euros para que lo repartan, para que lo gasten y para que hagan lo que quieran. Lo importante es, por eso, que sean generosos con su dinero con la gente que lo necesite. No sería tan difícil, si nos imaginamos que tenemos 1 billón de euros, la opción de repartir ese dinero. En cambio, cuando tenemos el regalo más grande, que es el perdón de Dios totalmente inmerecido, que lo recibimos cada día, nos cuesta repartir ese perdón a las personas que lo necesitan de nuestra parte. Hoy tendremos una conversación sobre el perdón y sobre cómo podemos gestionar de forma correcta nuestras emociones y cómo podemos entender el perdón de forma correcta para ver que no es algo que sea nuestro, sino que primero se nos ha dado y ahora nosotros tenemos que repartirlo. Bienvenidos a Trebolcast, el podcast de la Iglesia de Trébol. Bienvenidos todos, bienvenido Xavier, bienvenido Paul, bienvenido José. Es un privilegio que puedas tener esta conversación con nosotros y si no te importaría, primero me gustaría que te pudieras presentar un poco para los oyentes que nos están escuchando y no te conocen. Pues soy de Madrid, aunque me llamo de Segovia. Estudié periodismo, he trabajado en la radio desde antes incluso de hacer periodismo. Me formé con los antiguos locutores de Radio Nacional y todavía sigo por allí de vez en cuando en Radio 3 en la parte más musical. Además, estás en una iglesia... Sí, estudié teología después, entonces entré a trabajar también en relación con la iglesia el año 91 también, al tiempo que pueda, ¿no? Y estoy compatibilizándolo con la enseñanza, ¿no? en la educación teológica aquí en Barcelona y en Madrid. Genial. Normalmente tenemos 2 preguntas para nuestros invitados. La primera es, ¿cuál era, cuando eras pequeño, tu historia favorita o tu personaje favorito de la Biblia? Esto de los favoritos siempre me ha sido muy difícil de escoger, porque soy muy indeciso, ¿no? Yo soy el tipo de persona que se va a un restaurante, escoge lo que el otro elige, por no tener que pensarlo. Sé de lo que me hablas. Y cuando te ponen varias opciones, siempre nunca sabes qué decir, ¿no? Me atrae el Antiguo Testamento, en general, todas las figuras, porque son perfiles personales, biográficos, mucho más emocionales que lo tienen a veces en el Antiguo, y sobre todo que ves toda la realidad de lo que ellos son, ¿no? Entonces, yo creo que del Antiguo Testamento me atraen muchas figuras y personajes, ¿no? Me sería difícil elegir una de ellas, pero siempre me atraen los personajes turbios, un poco ambiguos, el hecho de lo que aparentemente son menos ejemplares, esos son siempre... A todos nos gusta Sansón. Son siempre, me atraen más, ¿no? Aunque no llego al extremo enfermizo. Aleister Crowley, el padre del satanismo moderno, se crió en una asamblea de hermanos y él tenía esa fijación por todos los terribles, ¿no? O sea, él se creía que era Caín, se creía que era Judas, ¿no? Él era el anticristo final, ¿no? Y acabó enfermizamente, totalmente presentándose de voluntario para las autoridades revolucionarias rusas para acabar con el cristianismo. Intentaba, digamos, llevar a lo contrario. Pero ese es el lado enfermizo. Los buenos malos. Sí, digamos que Pedro en el nuevo, ¿no? Sí. La otra pregunta sería, ¿qué libro estás leyendo ahora? Yo leo muchos libros a la vez también, por eso es difícil también contestar con uno. Dame uno. Pero... Vaya 2 preguntas ahí. Dame uno. Súper abiertas. Sí, leo generalmente en torno a lo que estoy predicando y escribiendo, que en este caso pues estoy predicando sobre el libro de Samuel, entonces estoy leyendo bastante sobre el principio del libro en comentarios. Y luego estoy haciendo una serie intermitentemente sobre Francis Schaeffer. Entonces ahora lo último que estoy leyendo es sobre su hijo, sobre Frankie, que tiene una obra bastante amplia de
crítica de su padre, ¿no? Y estoy en el libro así básico de él, que en inglés, que se llama Loco por Dios, ¿no? O cómo un fundamentalista se convirtió, bueno, tiene un título larguísimo, y que cuenta, digamos, un poco, no diría los trapos sucios de la familia Schaeffer, pero sí que, digamos, la cara menos visible y conocida. Y es interesante el libro. Y luego para las clases tengo que leer siempre, habitualmente. ¿No has oído algo? No. Vamos a empezar con la conversación sobre el perdón. Entonces, siempre empezamos con unos versículos que guíen nuestra conversación. Hoy he cogido unos cuantos versículos más de lo normal, pero porque creo que es importante leer toda esta historia que nos va a dar con texto para cuando tengamos la conversación más adelante. Entonces, leemos en Mateo 18, del 23 al 35, que dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a pedir cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor mandó venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a declararlo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es una parábola que encontramos que Jesús habla claramente del perdón. Y cuando nosotros te propusimos hacer un podcast contigo, te enseñamos varios temas que queríamos hacer y te dejamos proponer uno, y tú escogiste el tema del perdón. Y nos gustaría saber por qué ese tema crees que es digno de esta conversación. Aunque no me acuerdo el momento de los cogidos. Sí que he escrito un libro que probablemente es el más popular de todos los míos sobre el perdón, que se llama El asombro del perdón. Entonces es un tema que siempre me produce asombro, ¿no? Es un tema que me deja siempre bastante impresionado, igual que la parábola que acabas de leer. Cuando os comenté que la conversación iría sobre el perdón, ¿cuáles fueron vuestros primeros pensamientos? Qué marrón. Yo tengo que decir que cada podcast más o menos traigo unas 14-15 páginas de apuntes. En esta traigo 3. Me ha costado muchísimo encontrar información, es súper densa, concreta. Es un tema que no... Creo que se puede hablar mucho, creo que se ha escrito muy poco. Entonces, a mí me ha parecido... Además que a menudo cuando preparamos podcasts de estos, siempre son temas que al final aprendes mucho, claro, y al final el último que hicimos fue el del orgullo. Pues claro, cuando tú lees sobre el orgullo, te pesa mucho porque aprendes que eres mucho peor de lo que te pensabas. Y ahora con el perdón llevo, unas semanas que... Llorando. Casi. Xavi. Y un poco como Paul, o sea, es un tema que sí que es verdad que se habla muchísimo, pues creo que es de lo que hemos tocado, de los temas más dolorosos para uno mismo, ¿no? Tanto el hecho de pedir perdón porque tienes que reconocer que tienes una falta, como perdonar de verdad a los demás, ¿no? Creo que es algo que nos afecta a todos y es, aunque ya te digo, hablamos mucho, es difícil de poder vivirlo bien, ¿no? O sea, no hay nunca alguien que haya aprendido no, yo es que perdono y pido perdón y muy bien todo, ¿no? Se me da muy bien perdonar a la Exacto. gente. No creo que exista tal persona, entonces siempre es complicadito. Entonces, la definición de perdón creo que es bastante clara. Es como hemos visto en la historia de la parábola de Jesús, hay una deuda y el perdonar significa que la persona que debería recibir el pago de la deuda decide no recibirlo, entonces la otra persona ha sido perdonada de la deuda. Entonces,
quiero preguntar primero la segunda pregunta que tengo apuntada, que es, ¿perdonar incluye siempre una restauración de la relación que había antes entre el deudor y el acreedor? ¿Qué creéis? José. Invitado, por favor. Sí, el tema del perdón es interesante, que el propio Jesús le llame deuda en la oración modelo, ¿no? Del Padre Nuestro, ¿no? Que hubiéramos puesto otro término probablemente en vez de el término de perdona nuestras deudas, ¿no? Nosotros perdonamos a nuestras deudas. ¿Cuál es esa deuda? Yo creo que hay muchos elementos en ella, ¿no? Hay un elemento de ingratitud, evidentemente, o sea, de que no reconocemos a Dios el bien que nos ha hecho, ¿no? Pero hay un elemento aún mayor que lo hace una deuda impagable, ¿no? Que es la inmensidad de lo que ha hecho Él en relación con esa deuda, ¿no? La pregunta que se hacen algunos, como Keller en su libro del Dios peregrino, ¿no? Sobre el Dios pródigo, perdón, ¿qué es lo que permite, ¿no? Al padre perdonar, ¿no? Al hijo perdido? Él muestra, como le enseñó su maestro Clowney, que no es estrictamente cierto, ¿no? Es decir, que la deuda no es pagada, ¿no? O sea, en un sentido, como lo que ocurre es que las parábolas no son manuales de teología sistemática, ¿no? Entonces no encuentras la doctrina cristiana explicitada, pero la cruz estaría implícita en la invitación, o sea, aunque le recibe libre gratuitamente, sin ningún coste, no quiere decir per se que no haya pagado él el coste, ¿no? Y pone el ejemplo claro, ¿no? De cuando invitamos a alguien, igual que no le pasas la factura al final, ¿no? También entiendes que ha costado algo, ¿no? Lo que te ha invitado, ¿no? O cuando tiras algo en una casa, aquellos que somos muy torpes, ¿no? Y estropeamos algo, ¿no? Alguien tiene que pagar por ello, ¿no? Aunque te digan, paga es el hermano. En el hijo pródigo, al final, si el padre le ha dado la mitad de la herencia al hijo pequeño, el resto que queda es del hermano mayor. Entonces el que está pagando es el hermano mayor, no el padre. Bueno, visto así, sí. ¿No? La deuda, o sea, Keller lo relaciona sobre todo con el animal sacrificado, ¿no? Porque hace referencia el hermano a ello, ¿no? De que el animal más preciado, ¿no? De la familia lo sacrifica para ese su hermano indigno. Y claro, la imagen del animal de sacrificio siempre apunta a lo largo de toda la escritura a Cristo, ¿no? En un sentido, ¿no? Como ese sacrificio con el que paga. Pero sí, todas las parábolas muestran como aspectos distintos de los beneficios del Evangelio, ¿no? Entonces, nosotros debemos, evidentemente, Dios nos perdona. El hecho de admitir que Dios nos perdone incluye que somos conscientes de que debemos ser perdonados. Cuando nosotros debemos ser perdonados, ¿de qué? Es un poco, pero quiero tener la conversación. ¿De qué debemos ser perdonados? ¿Debemos ser perdonados? A ver, en Efesios 4:32 se nos dice que somos perdonados en Cristo. Entonces, para mí, la figura de Cristo, su sacrificio y sus motivaciones son bastante la explicación de esto. O sea, si hemos dicho que el perdón es librar a alguien que ofende de la deuda que ha contraído, al final, si Jesús paga esa deuda, su motivación por lo que viene es lo que hace que, es la deuda que tenemos nosotros con Él. Entonces, el motivo por el cual Jesús viene a la tierra y muere, pues es el de que nosotros hemos querido vivir ocupando el lugar de Dios. Entonces, eso es lo que se nos debe perdonar. Que es un tema que, claro, para un no cristiano es difícil de entender. Porque, claro, para ellos vivir siendo tu propio Dios es lo normal y es lo que tendría que ser. Entonces, aquí es donde veo conflicto. Sí, si uno no entiende su culpa, no entiende la necesidad de ser perdonado. Exacto. ¿Qué vas a decir? No, que estoy de acuerdo con Paul. O sea, yo creo que el principal problema es entender que tú tienes una deuda. Y que, bueno, pues eso, que tú eres pecador. O sea, la deuda es el pecado. Entonces, el principal problema es admitir que tú tienes pecado en tu vida. Y al final, claro, es un regalo. Es como, por ejemplo, lo que hemos leído antes de la parábola, que como que le dan 10.000 euros al sirviente, pero después el sirviente no actúa como si él no tuviera dinero, ¿sabes? Es como...
o lo que has dicho tú de los billones al Sí. principio y tal, ¿no? Es Sí, como, claro, para ser perdonado o para que poder aceptar dinero tienes que entender que no, que lo necesitas. Que te falta. ¿No? Exacto. Sí, es que es complicado. Y quiero que pasemos a la siguiente pregunta, que va a tener una subpregunta que va a ser bastante directa, pero la pregunta sería, ¿es justo el perdón? Dentro de lo que sería la justicia, ¿es justo perdonar a alguien? El perdón de nosotros con los demás. En general, ¿es justo que Dios te perdone o es justo que tú perdones a alguien que te ha dañado, que te ha mentido, que te ha ofendido de alguna manera? ¿Es justo que tú perdones una deuda? Depende del punto de vista, ¿no? O sea, hemos dicho que cuando tú perdonas no es que no haya un pago, sino que la persona que perdona lo asume. Por lo cual hay justicia, ¿no? Hay algo que se ha roto y alguien ha pagado por ello. ¿Es justo que si he sido yo el que lo ha roto, no lo pague yo? Esto es otro tema. Sí, a ver, yo aquí dejo mis pensamientos y luego tú me corriges. Vamos. A ver, José. Sí. Perdonar es una forma de sufrimiento voluntario Sí. y tienes que agregar ese sufrimiento a la ofensa recibida. O sea, te han ofendido o te han hecho daño, o digamos como quisiéramos, y a la vez de esto, Tienes que además pagar. tienes que añadir tu sufrimiento voluntario a todo el lío. Entonces, si alguien rompe algo que te pertenece, es lo que decimos, que puedes pedir que te lo pague o puedes pagarlo tú. Y después, esto creo que lo saqué de tu libro, de hecho, que decía que si alguien daña tu reputación, tienes dos opciones. Puedes hacérselo pagar criticándole y arruinándole su buen nombre, o perdonarle por ello, y entonces eres tú el que sufres. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que el lenguaje a veces nos atrapa, ¿no? O sea, Dios no debe perdonar, o sea, no es su oficio el perdonar, a pesar de lo que el cínico decía, ¿no? Ahora entraremos por puede ahí, ¿no? perdonar, ¿no? Entonces, es justo perdonar, también está como en contraposición, ¿no? Está la famosa anécdota que contaban los viejos predicadores siempre de Napoleón, de que venía la madre de un hijo que había desertado de las guerras napoleónicas, ¿no? Y le decía que le perdonara, ¿no? Entonces el emperador le dice, pero eso no es justo, ¿no? Y la mujer, la madre, le dice, yo no pido lo justo, lo que pido es misericordia, ¿no? Entonces hay una contraposición también entre la que podríamos considerar la justicia y la misericordia, que no se rigen por el mismo patrón, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás considerando la justicia de algo, hablar de perdón es algo fuera es como ocurre políticamente, ¿no? Que estás hablando en dos lenguajes distintos. Entonces, claro, no puedes entenderte porque uno enfatiza lo que es justo, el otro enfatiza el ruego de misericordia, ¿no? Yo creo que, como muy bien has explicado, implica asumir tú el sufrimiento del pago de ello, ¿no? Y para mí te lleva a la cruz, claro. O sea, no hay forma de poder explicar el perdón divino, que para mí es el único perdón completo, ¿no? Sin la cruz, ¿no? O sea, Él asume el pago de esa deuda con su dolor, con su sufrimiento, hasta los últimos términos, hasta padecer la condena que tú mismo mereces, ¿no? Que es la condena eterna de Dios, ¿no? Si queremos llamarlo en el lenguaje del credo apostólico, el infierno, ¿no? O sea, Dios mismo se somete, la persona de su Hijo, al tormento del infierno al separarse de Dios, ¿no? Al clamar desde la cruz, Dios mío, está precisamente recibiendo la condena que nosotros merecemos. Vale, una subsección que hacemos a menudo en este podcast es que desmontamos frases. O sea, frases que nos llegan, que las hemos dicho nosotros o que las hemos oído, nos las han dicho a nosotros, pues entonces hablamos sobre ellas, a ver cómo podemos desmontarlas. Entonces, tú has dicho una, que es esta de puedo hacer lo que quiera porque Dios me perdonará porque es su oficio. O también, dicho de otra manera, si hay un Dios que es un Dios de amor y es capaz de perdonarme, tendrá que hacerlo, haga yo lo que haga. Entonces, no es relevante lo que yo haga porque siempre Dios me va a perdonar. ¿Qué le dirías a una persona que te dice esto? Que parte de un presupuesto equivocado, ¿no? De una idea de que realmente es la obligación. Los judíos lo entendieron muy bien, ¿no? Cuando el tema surgió del Holocausto, bueno, hasta el día de hoy seguimos recordando la cuestión de la deuda, ¿no? Que en cierta forma hay para con ellos, ¿no?
Y entonces muchos apelan en ese momento al perdón. Bueno, ya cuando se va a olvidar esto, ¿no? Y siempre el judío te dice, no, es que el único que perdona es Dios, ¿no? O sea, ese es su servicio. Entonces, por ejemplo, el famoso caso, ¿no? del juicio de Eichmann, ¿no? Que Hannah Arendt, la judía filósofo de Nueva York, va allí a escribir para New Yorker sobre ello, ¿no? Le llama la atención, ¿no? Lo que se llamó la banalidad del mal, ¿no? El hecho de que eran simples, mediocres funcionarios que llevaban a cabo su tarea sin conciencia de lo que ellos hacían, ¿no? Y entonces, cuando surge el tema del perdón, ¿no? Ella, que también había hecho su doctorado sobre Agustín y sobre la idea del amor cristiano, ¿no? Claro, se plantea que realmente en el pensamiento judío el perdón es una prerrogativa divina, ¿no? Entonces, como también aquel cazanazis, ¿no? Que le decían, bueno, ¿por qué está persiguiendo nazis todo el tiempo, no? No tiene misericordia. Y él decía siempre, es Dios el que tiene que tener misericordia, ¿no? No compete al ser humano, ¿no? Que entiendes por qué Jesús, claro, en el Evangelio hace mucho énfasis también en que el perdón es una responsabilidad humana, ¿no? Porque tendrías como que en la mentalidad judía es algo que era prerrogativa de Dios, ¿no? Lo nuestro era la justicia y que Dios hiciera misericordia a quien quisiera. ¡Wow! Vale, volviendo un poco a la conversación anterior, quiero saltar de perdón y quiero que ahora diferenciemos, o que me ayudéis a diferenciar el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón entre nosotros. O sea, sería uno más vertical y otro más horizontal. ¿Qué diferencia hay entre el perdón que yo le pueda dar a Xavi o el perdón que me da Dios a mí? Yo no te pido perdón, ¿eh? No, pero yo te perdono igualmente. No. Mira, a ver, yo aquí tengo apuntado ceder la palabra a José de Segovia. Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Confirmo. No, pero sobre esto que había dicho ahora mismo, mi apunte antes, ya que tengo la palabra, Vale, antes sí, de por favor. cedérsela, es que me ha gustado que estudiando el tema del perdón había una frase de un autor que es Paul David Tripp, que decía, yo no necesito el perdón de nadie, solo de Dios. O sea, que tú me perdones no hará que yo tenga menos valor, ni que yo pueda desarrollar la función que tengo para mi vida. Es buenísimo que me perdones, me gusta que me perdones, pero no es necesario. Me pareció muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos...? Gracias por lanzar esto aquí. Sí, aquí lo dejo. ¿Qué diferencia hay entre el perdón de Dios al hombre o del hombre al hombre? Yo creo que lo que Tripp se refiere claramente es al hecho de que muchas veces enfatiza, sí, perdonar cuando el otro se arrepiente, ¿no? Entonces te dicen, bueno, el día que la persona me pida perdón, entonces yo le perdonaré. Entonces en ese contexto es en el que Tripp dice, no, es que yo necesito que la persona te diga perdón, ¿no? Entonces es una vieja discusión siempre, ¿no? Sobre arrepentimiento y perdón, ¿no? Si están los dos unidos, ¿no? ¿Qué perdón puedes dar si no hay arrepentimiento, etcétera, ¿no? Y que nos lleva a la frase también, bueno, yo no sé si es española, pero muy conocida por todos, ¿no? Del perdón, una cosa es perdonar y otra cosa olvidar, ¿no? Que es algo perfectamente humanamente reconocible para cualquiera, ¿no? O sea, el hecho de que nuestra capacidad de perdón es tan limitada, ¿no? Que obviamente no podemos ver a la persona como la veíamos antes, ¿no? O sea, tú puedes perdonarla, pero no olvidas. Y yo creo que el perdón de Dios sí que implica el olvido. No, por supuesto, un olvido consciente, Él todo lo sabe, ¿no? Pero cuando Él dice que arroja tus ofensas, ¿no? Sobre su espalda, que las echa tan lejos, ¿no? Como el oriente del occidente, ¿no? Como el mar de los cielos, ¿no? Que las aparta de su mirada, que pasa por alto por ellas, ¿no? Lo que te está mostrando es que hay un acto consciente de Dios de no querer recordar, ¿no? No querer hacer memoria, ¿no? Que en la Biblia, en el lenguaje del Antiguo Testamento, es muy importante, ¿no? El tema de que lo que significa que Dios recuerda, ¿no? En el sentido de que no solamente hace memoria sino que Dios actúa en consecuencia. Entonces nosotros humanamente no podemos decir que actuamos en consecuencia en el sentido de que esa restauración, como os decía antes, implicara el olvido de lo que se ha hecho. Obviamente no lo hacemos. Lo que pone en cuestión, claro, cuánto de cierto hay en nuestra restauración, ¿no? O sea,
Claro, muchas veces se habla, por ejemplo, cuando hay un pastor caído, lo que sé, estos casos que hay, ¿no? Es que no es posible la restauración, ¿no? Y se mete en una discusión. No, es que alguien así no puede luego ya seguir pretendiendo tener esto, ¿no? Y hay como la idea de, bueno, es necesario purgar tus culpas para recibir esa restauración, ¿no? El tiempo de la restauración, quien lo establece es la persona, lo que lo hace, ¿no? Hay un pastor pentecostal en Miami, curioso, que escribió un libro que le excomulgaron más o menos los pentecostales por ello, que se llama El Purgatorio Protestante. Es un pequeño librito de Gerardo de Ávila, que cancelaron un poco de librerías evangélicas, tal, porque era una crítica a la disciplina en la iglesia que se hace en el mundo pentecostal. Y él contaba cómo en las asambleas de Dios, la denominación a la que él pertenece, pues a alguien por fumar, beber, un baile, determinada ropa, les comulgaban sistemáticamente, ¿no? Constantemente en el culto, ¿no? Y en la iglesia, ¿no? Y entonces él había vivido siempre la disciplina de la iglesia como un purgatorio, ¿no? O sea, era como colocar a la persona en la banca de los penitentes, ¿no? Hasta que consideraba que daba méritos, ¿no? Pues la chica soltera embarazada, todos estos casos típicos, ¿no? En los cuales se coloca a la persona en esa posición de humillación, ¿no? Entonces, claro, te planteas qué significa ahí el perdón, ¿no? o la restauración, qué es lo que llamas arrepentimiento. Es un acto de purga, de humillación pública. ¿Qué es lo que implica entonces arrepentirse, ¿no? Volverse a él, ¿no? Claro, te produce más preguntas que respuestas. Esto es lo que nos hemos encontrado buscando respuestas para mis preguntas. Sí, esto lo hemos comentado varias veces. Cada vez que leo me salen más preguntas. O sea, de hecho tengo aquí muchísimas preguntas para ir lanzando si se da. Así que se ha dado una. ¿Quieres lanzar tu pregunta? Sí, quiero entrar aquí un momento. Ahora decías, bueno, todo el tema este de librar a otro y lo que tardamos en perdonar. ¿Un cristiano debe perdonar al instante? O sea, debe ser un acto... ¿Cuáles son los timings del perdón? Es que realmente el perdonar es una tarea que no se puede definir por un momento, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, como bíblicamente lo entiendo yo, el perdón es muchas veces en dejar en el juicio de Dios. O sea, tú tienes algo contra una persona, ¿no? Si realmente no tienes pruebas o evidencias para lo que estás acusando a esa persona y lo que has dicho, no puedes entrar en el criterio de Mateo del Evangelio de si tu hermano te ofende, ve a él a solas, luego intenta ganarle con dos personas, tres, ¿no? Estás hablando de algo de lo que no tienes evidencia, no tienes una sospecha, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que aunque uno esté muy convencido de que esa persona tiene esa ofensa, tienes que dejarlo en las manos de Dios o del juicio, ¿no? O sea, yo creo que es la única forma en que renuncias a la venganza, a la ira, ¿no? La única forma en que puedes librarte de resentimiento es decir, Dios le juzgará, ¿no? Entonces, ¿eso es perdón? Yo creo que sí. O sea, puede parecer que no es una expresión muy visible del perdón, pero es dejarlo en las manos de Dios, no estar carcomido tú por el resentimiento contra esa persona, ¿no? Sino confiar en que Dios es quien tiene la última palabra. Entonces, contamos que el perdón siempre debe conllevar la restauración de la relación. O sea... Como mínimo, entiéndeme. La intención de... Sí, a ver, no tenéis que volver a ser mejores amigos con la persona que le has perdonado. Ponemos el ejemplo de lo que se estaba diciendo de Mateo. Los 10.000 denarios que te debe. Entonces, quizá no volver a dejarle 10.000 denarios porque sabes que quizá no te los devuelve. Pero si hay un perdón, esa relación no puede estar permanentemente dañada por él. Sí, pero tú una vez no me devolviste los 10.000 denarios. Entendemos con perdón que si tú decides perdonar a esa persona, esa deuda está pagada. Esa persona ya no te debe 10.000 denarios. Y esa persona debes ser consciente de lo que se le puede confiar y lo que no se le puede confiar, pero no debe tener esa mancha constante de a partir de ahora tú estás por debajo mío. Yo creo que hay que distinguir ahí en este punto lo que es perdón de la reconciliación. O sea, Dios podía perdonar nuestra culpa y simplemente pasar por alto nuestro pecado, ¿no?
pero Dios ha decidido hacer algo más, ¿no?, con nosotros, que es reconciliarse con nosotros, ¿no?, por medio de la cruz y de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, claro, son dos cosas diferentes, ¿no?, en un sentido, ¿no? O sea, lógicamente una relación queda dañada por una ofensa así y puedes pasar por alto de ella, pero claro, ¿en qué punto puedes considerar que la restauración puede ser tan completa como volver al punto en que estaba? O sea, no es humanamente percibible. Ejemplos bíblicos, no sé. Es curioso, por ejemplo, el ejemplo de Pablo mismo, ¿no?, cuando no quiere llevar a como compañero en su viaje, ¿no?, y dice, mira lo que me hizo, ¿no?, llevar otra vez para repetirlo, ¿no?, y el otro intercede, ¿no?, por él, ¿no?, llévalo y tal, lo que está por ahí, ¿no? O sea, ves un cierto realismo bíblico que a veces nos falta, ¿no?, en el mundo evangélico, ¿no? Y somos un poco irreales, ¿no?, en las expectativas de lo que hay, ¿no? Yo creo que a la gente hay que dejarle espacio, o sea, a veces yo lo expreso así, ¿no?, como librarles de sí mismos, de la capacidad autodestructiva que tenemos, ¿no? Pues somos seres que tenemos la capacidad de arruinar nosotros solos todo, ¿no? Entonces, claro, esto está en cada uno de nosotros, ¿no?, ese potencial tremendo, ¿no? Y en un sentido muchas veces tienes que librar a las personas de su propia capacidad de autodestrucción. Y claro, cuando te enfrentas a ellas, el peligro es que todavía es peor la situación, ¿no?, porque van aún más allá de la situación, de lo que han llegado, ¿no? Entonces, a veces simplemente pues el mantener no digo una distancia, pero sí un reconocimiento de que el tiempo no cura nada, claro, en un sentido, ¿no? O sea, es el problema también del otro tópico, ¿no?, de todo se cura con los años, ¿no?, con la vida, ¿no? En un sentido, claro, lo que ocurre es que lo miras tú desde otra perspectiva. No es que el tiempo haya curado las heridas, ¿no?, sino que para ti deja de ser, ¿no?, la causa de obsesión que era en su inicio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser práctico en este sentido, ¿no? Y es como, no sé, un ejemplo típico, ¿no?, en la pareja, ¿no?, en el matrimonio, ¿no? O sea, obviamente que para poder mantenerse un matrimonio hay que tener una capacidad de perdonar, ¿no?, de pasar por altas ofensas, ¿no? Yo siempre lo defino, es una unión de pecadores. Y es la razón por la que tienes que casarte con alguien creyente. O sea, no porque sea, digamos, simplemente un diabético, sino porque un no creyente no va a aceptar una ofensa. Pero yo te voy a ofender seguro. Entonces, claro, se trata del compromiso que tienes con la persona que sabes que realmente te va a desilusionar, te va a decepcionar, ¿no? Entonces, el matrimonio de la unión implica ese tipo de perdón, ¿no?, de reconciliación. Que claro, todo eso va causando heridas, daños, distancias, claro, también es verdad, ¿no? Pero no tiene por qué llevar a un divorcio, ¿no? O sea, en un sentido, digamos, puedes pasar a otra fase en la relación que no esa primera en la cual, digamos, está todo idealizado, ¿no?, lo que va a ser la relación. Hay un libro de Timothy Keller que se llama, creo, El Perdón. El perdón, el último, sí. Sí, que la verdad es que no me lo he podido terminar, pero me ha parecido muy interesante y trataba, justo me he quedado, bueno, hoy lo leía, que decía que cuando tú no perdonas, el que estás en una jaula eres tú. Eso. Eres tú el que está dentro de la jaula y hasta que no perdonas no puedes salir y estás ahí amargado, cultivando esa rabia y esa ira. Y es esto, hasta que, o sea, eres tú el que tiene la llave de la cárcel, pero estás dentro. Y después otra cosa que me ha parecido muy interesante es un tema que tratabas ahora, que era un poco, es una palabra que creo que no hemos mencionado, pero que creo que está muy relacionada con el perdón, que es la venganza. Y bueno, es esto, el ver que si no debemos buscar la justicia por nosotros mismos, porque la deuda la podemos, o sea, o la paga Jesús por él, o la acabará pagando él mismo. O sea, en el juicio final, al final hay dos opciones. O él pagará con la deuda, yendo al infierno o lo que sea, o Jesús estará allí. Pero que al final siempre se hará justicia si miramos a larguísimo plazo. Sí, el juicio de Dios es justo y es por lo que dice que mía es la venganza, ¿no? La palabra repetida tantas veces en la Escritura, ¿no? Por el cual se le prohíbe, digamos, al individuo. Y no se considera incluso la pena capital como una forma de venganza, ¿no?, sino como
especie de retribución casi temporal, ¿no? En el sentido de que el juicio final determinará. El hecho de que alguien muera incluso por un delito no implicaba su condena eterna, ¿no? Sino de alguna forma que era una forma de juicio presente, ¿no? La frase esa está incluso en Martin Luther King. Yo la conocía antes como una frase de él, ¿no? En la jaula en la cual te encierras cuando no puedes perdonar, ¿no? Yo creo que efectivamente el problema del perdón lo vives así, como algo que mientras sigues recreándote, acariciando la idea de la venganza, ¿no? Todos tenemos bueno, yo no sé, o yo estoy muy torcido en mi mente. A mí me encantan las historias de venganza, ¿no? O sea, las películas desde el oeste hasta estos vigilantes americanos que se dedican a hacer justicia en las grandes ciudades, machacando a los delincuentes, ¿no? Y sientes como una satisfacción tremenda en estas historias, ¿no? No es lo mismo cuando muere el bueno que cuando muere el malo. Sí, o sea, a mí me produce una satisfacción especial, ¿no? Pero, claro, tú ves que todo ese espíritu vengativo, ¿no? Tiene que ver con tu realidad pecaminosa, ¿no? Tiene que ver con la satisfacción que tú tienes, ¿no? En el hecho de la revancha. Estuve viendo hace poco la versión que han hecho nueva francesa del Conde de Montecristo, que es una de las grandes historias de venganza, ¿no? Del personaje, que aunque tiene variaciones en la película que en la novela, pero es como una vida consumida totalmente por el deseo de venganza, ¿no? Y de hecho lo que añade la película es un poco ya cómo él se destruye a sí mismo en esa lucha, ¿no? Porque finalmente no logra ni amor, ni logra, aunque alcance finalmente esa venganza, pero le destruye a él finalmente, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántas pelis hay así? O sea, Sí. yo qué sé, así. Cuando lo decías, estaba pensando a ver qué película dirías, Sí. y estaba pensando, yo qué sé, Gladiator. Gladiator, ¿acaba bien o acaba mal? Sí, sí. No sé, depende de cómo lo mires. Sí, hay una conexión particular. Es cierto que a veces se relaciona mucho con el público masculino, pero ahora, por ejemplo, es un fenómeno que se está viendo ahora en los últimos festivales de cine, incluso en variante femenina, ¿no? La venganza de la violación, ¿no? Y como hay toda una serie de películas de mujeres buscando la satisfacción también, que significa luego la revancha. O sea, que debe ser algo humano generalizado, yo creo, ¿no? Pero normalmente en esas películas, cuando se comete la venganza, se ve como algo positivo más que negativo. El Conde de Montecristo tiene esa moraleja final de he conseguido lo que quería y todavía no tengo lo que buscaba. ¿no? Muchas veces en estas películas sí que es como que encuentran satisfacción en la venganza y el mensaje no termina de ser el mismo. Nosotros nos quedamos en que es malo. El final, si lo que nos consume es la venganza por dentro, y nos olvidamos de lo que estamos llamados como cristianos. Que colocan la familia al final siempre, por ejemplo, las películas de Liam Neeson, ¿no? Y todas estas que hay ahora de acción, ¿no? De venganza. Al final es como que se reconcilia, bueno, desde la época de Bruce Willis, ¿no? De que salva a su familia haciendo justicia y tal, ¿no? Sí. El elemento positivo sería que, bueno, por tu familia lo haces todo. Pero hay que es una idolatría, ¿no? Es en el fondo pensar que la familia es todo y por la familia tienes derecho, que es... Todas las historias del oeste están basadas en eso, ¿no? O sea, te vienen los indios, te destrozan la familia, ¿no? Y lo que está ocupado el vengador es en acabar con ellos, en venganza de ellos, ¿no? Para intentar de alguna forma salvar su posición de la familia, ¿no? Sí, ahora que hablábamos del tema, ¿no? De que la jaula y la reconciliación y tal, creo que uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos del perdón, lo que vemos es un beneficio para el malo, digamos, ¿no? Y creo que en ningún momento Jesús, cuando dice que debemos perdonar a los demás, está hablando de los demás, habla de uno mismo, ¿no? Un error que creo que cometemos también a veces los cristianos es que no entendemos o queremos huir de la complejidad de la vida cristiana, o de la vida en general, ¿no? En el sentido que cuando tú tienes algo contra alguien, o sea, por ejemplo, Paul decía, ¿cuánto tiempo dura el perdón? Pues tiene que ser inmediato. A ver, pues ojalá pudiera, ¿no? Pero yo creo que lo que Jesús nos anima es como a poder liberarnos de esa jaula, ¿no? Aunque tardemos mucho, pero que el beneficio es para nosotros, porque si no la carga que llevas encima, porque es que es lo que decíamos también, puede ser que la otra persona no te pida perdón o incluso ni sepa que te ha ofendido, ¿no? Y el que tiene la responsabilidad de quitarse ese peso eres tú y tienes que lidiar tú con eso. Y a veces son cosas que cuestan un montón. Y siempre no, es que la Biblia pone que tienes que perdonar, es que ya lo sé que tengo que perdonar, pero
el camino es duro, ¿no? Y eso que decíamos, es que si no lo hacemos, el problema es para nosotros, porque viviremos en esa jaula, en esa sensación constante de tener que alguien tiene una deuda contigo, de que quieres el mal para la otra persona, que no te va a dejar vivir tranquilo, ¿no? La parábola que hemos leído viene a continuación de los versículos en los que Pedro le pregunta a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, y Pedro le dice hasta 7 veces, y dice no, hasta 70 veces 7, que es una forma de decir infinitas, siempre. Claro, pero una cosa que me flipó también leyendo sobre este versículo es que en el Talmud, en la ley judía, está especificado que debes perdonarlo 3 veces. 3 veces. O sea, debes perdonar 3 veces, cosa que me sorprende mucho porque yo creo, y autores que también he leído también están, bueno, no es que estén conmigo, es que yo estoy con ellos, es que tú cuando estás perdonando a alguien y llevas la cuenta de las veces que le has perdonado, no le has perdonado. O sea, estás esperando a que haga la tercera para poder meter patada y cerrar la puerta desde un punto de vista legalista. Y no solo eso, sino que cuando Pedro le planteó 7 a Jesús, estaba más que doblando lo que la ley ya especificaba las veces que debía perdonar a la persona. Y Jesús le dice hasta 70 veces 7, como diciendo, siempre debes perdonar una ofensa. Y luego le ofende 3 veces, claro. Sí. Y 3 veces le pregunta si me amas, ¿no? O sea, que ves que había efectivamente un eco de la mentalidad judía en lo de las tres Constante. cosas, Entonces, una pregunta que va ligada un poco a esto es, ¿qué podemos hacer para no apoyarnos en el perdón de Dios? Porque hemos dicho que Dios no está obligado a perdonarnos, no es su oficio. Pero muchas veces nosotros, y ahora hablo como hijo de un padre y de una madre, yo sé que mis padres me van a perdonar si hago esto, entonces es como que, entre comillas, tengo permiso para hacer esto, ¿no? Y muchas veces cuando pecamos, y voy a hablar en primera persona al singular, cuando peco, sé que Dios me va a perdonar y sé que no me lo merezco. Y uso esa mentira dentro de mí para protegerme y justificar mi pecado, ¿no? Hemos estado hablado antes de la justificación. Y es eso, busco en una mentira el permiso para hacer lo que yo quiera sabiendo que Dios me va a perdonar. Entonces, ¿de qué forma lucharías tú contra esa mentira? Y evidentemente Paul y Xavi también, contra la mentira de sé que Dios me va a perdonar, así que puedo hacer eso. ¿Cómo puedo dejar de apoyarme en el perdón de Dios y verlo como una moneda de cambio en vez de un regalo inmerecido? Perdón. Empieza, por favor. ¿Perdón? Perdón. Te perdono. Pero así como lo has definido tú, mi consejo sería conviértete, porque lo has entendido muy bien lo que es, ¿no? O sea, que vamos a pecar siempre, esto está claro, ¿no? Pero que tú lo uses como moneda para pecar es que no has entendido que realmente necesitas ser perdonado, porque piensas que no lo necesitas. Entonces, ahí falta una conversión. Sí, yo creo que la culpa tienes que convivir con ella, no asumiendo que tienes el perdón. O sea, mi esperanza es que Dios tenga misericordia de mí. O sea, pero realmente, o sea, no doy por supuesto el perdón, ¿no? Y lo que confío, espero, ¿no? Aguardo. Pero el tema del antinomianismo, o sea, de la gracia barata, ¿no? El pasar por alto, ¿no? Nuestra responsabilidad, es un tema paradójico, ¿no? Que por un lado, o sea, tú consideras que eso es un exceso de la gracia, ¿no? Pero también, como otros lo han visto, es también todo lo contrario. O sea, es como realmente no entender la gracia, como bien has dicho. O sea, es intentar de alguna forma tú manipular la responsabilidad tuya para que quedes libre, digamos, de todo ello. Influye mucho en esto el proceso de la experiencia de la vida, ¿no? O sea, yo veo en personas que lee su último libro, ¿no? El que hizo antes de él, ¿no? Mis padres murieron pronto, ¿no? Pero mi padre murió después que mi madre. Y mi padre, me acuerdo que al final de su vida tenía una obsesión, literalmente, por la gente que le había hecho daño, reconciliarse con ellos, ¿no? Y llegó, pues, a tomar contacto con gente que no había visto durante 30 o 40 años.
Y me preguntaba yo, pero esto tiene sentido, ¿no? O sea, después de todo este tiempo en que ya, digamos, pero él había sido carcomido por esa ofensa a esas personas y es como que vivía angustiado por haber estado constantemente llevando y tenía como la necesidad de la otra persona. Y una de ellas, de las 3 personas, no logró hablar con ellas, ¿no? Y me encargó a mí, en estas cosas cuando se muere alguien que te dice que hagas algo, ¿no? Por favor. Y claro, lo haces, ¿no? Inevitablemente. Pero me acuerdo que era una persona catalana y nos reunimos en Madrid una vez que había venido y tal, en un restaurante, y le dije, claro, por lo que quería hablar con él, ¿no? Y entonces cuando yo no la conocía a la persona, ¿no? Y me dijo él, no, pero si es que yo no le hice nada, ¿no? Si es que no sé por qué él pensaba eso, no tengo... A él no reconocía en absoluto que hubiera hecho ninguna ofensa. Entonces te quedas pensando, ¿no? Tiene estos sentidos, o sea, por un lado toda la vida mi padre consumido y él nunca reconoce que haya hecho nunca ninguna culpa o ofensa, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar ahí de perdón o de reconciliación? Y te quedas con una sensación muy extraña, ¿no? ¿Qué significa eso? Con la perspectiva del tiempo incluso, ¿no? En que... A veces te preguntas si la gente son sincera en ese momento, ¿no? Porque muchas veces lo típico, ¿no? Que escuchas, ¿no? No, fue un malentendido, ¿no? Lo que pasa es que tú no comprendías lo que había, ¿no? O sea, en vez de reconocer que ha habido una ofensa, ¿no? Lo que dicen es ha habido una falta de entendimiento, ¿no? No hemos comprendido. Y que es como una manera más leve de tratar esa ofensa, ¿no? Es simplemente que tú... O diferencias de opiniones, también te dice mucho eso, ¿no? Dice, bueno, tú tienes una opinión, yo tenía otra, pero... Puntos de vista. Puntos de vista. Mi verdad, tu verdad. Tu verdad. Sí, que se relativiza ahí y dices, ahí viene, ¿de qué perdón hablas? Claro, si no hay ningún reconocimiento de culpa, ¿no? Yo creo que a todos nos cuesta mucho pedir perdón, pero es una de las disciplinas que tienes que adquirir desde pequeño, ¿no? Yo he intentado mostrar a mis hijos malamente, como he sido en todo ejemplo para mis hijos, pero sí que pedía perdón con frecuencia, o sea, cuando hacía cualquier cosa de estos, no sé qué efecto tendría en ellos, ¿no? Pero lo que siempre he querido comunicarles es que tienes que reconocer siempre lo que haces mal y no empecinarte en ello porque no vas a ningún sitio, ¿no? Y desde luego te va mejor en la vida, siempre cuando reconoces las cosas que no cuando te empeñas. Lo de la restauración, como hemos dicho antes, porque claro, no está tan claro que realmente vaya a haber una restauración, pero por lo menos ayuda a la convivencia muchas veces, ¿no? El reconocer tus faltas. Sí. Bueno, justo en Romanos 12 y 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres, con todos los hombres. O sea, que no se da por hecho que se puede reconciliar, sí que tienes que tener tú esa intención de que cuando dependa de ti, que al menos que haya paz con la persona con la que te ofendas. Este fue tu planteamiento en esa comida, ¿no? Sí. Que sepas que mi padre te perdona. Sí, sí. Perdóname de qué, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues que sepas que estás perdonado. Exacto, ¿no? Yo ya he hecho mi trabajo aquí en esta Que por mí que no quede, o sea, Exacto. otra cosa, ¿no? Luego ya tú harás lo que quieras con ello, pero sí. Y eso sí que produce un alivio bastante grande. Yo creo que por eso lo buscas también al dejar este mundo, el alivio de que finalmente ha reconocido. Y por eso la gente tiene tanta necesidad en su lecho de muerte, ¿no? De confesar cosas y de sacar a la luz que dices, bueno, ¿qué sentido tiene ahora a estas alturas y tal? Claro, yo creo que ahí hay que también tener cuidado. Una cosa también que he percibido en el tema este es que a veces el alivio subjetivo, emocional nuestro, lo podemos confundir con el perdón. Me explico. O sea, hay predicadores, cuando estuve estudiando en el extranjero, ¿no? Llegué a ver hasta 3 casos, ¿no? de pastores que se subían al púlpito y decían, tengo un pecado de confesar, ¿no? Y se causaba una conmoción tremenda. Generalmente tenía que ver con el sexo, ¿no? Pero la cuestión es que te preguntabas, bueno, él se ha sentido más aliviado que nunca, ¿no? Ha bajado del púlpito como si le hubiera quitado el peso de su vida de encima. Pero la mujer, la familia, la gente cercana a él, ahora tiene que cargar con un peso que tú te has librado de él, pero se lo has puesto a los demás, ¿no? O sea, entonces, claro, yo me quedé también pensando si esto era tan sabio como parece. O sea, quiero decir, ¿es realmente necesario un acto así para que tú sientas el alivio del perdón? Incluso Cargar a la gente con todo tu peso, ¿no? Que tú te libras de él, pero se lo pones a todos los demás, ¿no? Como humillación, ¿no? Una cosa que me he dado cuenta yo a veces cuando, sobre todo diría en el mundo moderno, es que ahora nos gusta tanto el hecho de ser vulnerables
que incluso cuando un pastor sale delante de la congregación y confiesa un pecado, hay incluso cierta admiración hacia esa persona, como incluso que sale muy reforzado, entre comillas, pero decir, ostras, pues, ¿cómo ha salido ahí? ¿Con qué valor? E incluso hay gente que... Sale entre aplausos más que... Sí, o sea, que yo no digo que tengamos que crucificarlo a la horca y tal y cual, pero sí que me estoy últimamente con el tema de con que está tan bien ser vulnerable, que incluso le damos la vuelta al marcador e incluso esa persona sale reforzada en el sentido de que hay gente que ve en eso pues una valentía que está, pero que incluso pasa por encima de... Que la valentía justifica el daño. Bueno, a lo mejor no que lo justifica, pero sí que como que... Vosotros no, por la edad que tenéis, no habéis vivido ese momento, pero cuando hubo el escándalo de los televangelistas, años 80 primeros, ¿no? Hubo una serie de telepredicadores, generalmente pentecostales, ¿no? De Asambleas de Dios, que confesaron pecados sexuales, ¿no? ¿Por televisión? Por televisión. Wow. Y el caso más famoso era el de Jim Baker, que luego han hecho una película sobre la esposa, ¿no? Sobre Tammy Baker, ¿no? Que la ha hecho Chastain, ¿no? Y el caso es que, efectivamente, como tú has dicho, o sea, fue confesar su pecado, adulterio con prostitución, todo, bueno, eran historias increíbles, ¿no? Y la gente empezaba a dar dinero en las cuentas que ponen siempre los teleevangelistas en la televisión de una forma espectacular, o sea, era como un premio realmente a lo que había hecho. Entonces, claro, se comentó muchísimo lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí, no? O sea, no es algo actual, aparentemente. O sea, Ha vuelto tiene un la rueda. efecto Yo pensaba que era algo paradójico. súper moderno y se ve que en los 80 la Tiene un gente se efecto hacía paradójico. rica. Ahora bien, claro, hay que reconocer que una cosa es la manipulación, ¿no? Que él hace, y otra cosa es una confesión sincera y honesta, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, lo puedes utilizar... El problema, digamos, es que se juega con la dualidad. Hay dos documentales, si alguno de ustedes que tengáis HBO, hizo para el canal de la plataforma que es ahora HBO, dos chicas que no son creyentes, un documental sobre el que era el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos en Estados Unidos. Entonces, algo así como la Alianza Evangélica, ¿no? En América. Y este tipo le hicieron un documental antes y después de su escándalo, ¿no? Pero antes no lo sabían que había un Antes no lo sabían, ¿no? O sea, era simplemente como ves cómo un era él. documental que era y un era un pasaje. tipo La bastante... temporada 2, impresionante. Era dos documentales distintos, ¿no? Entonces el primero le acompaña y el tipo es, bueno, un poco... Bueno, poner un ejemplo ya del colmo, ¿no? O sea, está en la puerta de una iglesia hablando con los chicos. Es que los cristianos tenemos el mejor sexo. Es que si la gente supiera cómo nosotros tenemos... Y luego el tipo se descubrió que era gay, que tenía relación con prostitutos masculinos, ¿no? Y sale un escándalo tremendo, ¿no? Y el segundo documental a mí me conmovió, porque le ves al tipo totalmente humillado, hundido, recorriendo por moteles el país con su mujer, que generalmente no les abandonan, se quedan al lado de él, ¿no? Y va, no, creo que no sé si va algún hijo también con ellos en el coche. Y es como una vía dolorosa, ¿no? Que el tipo enfrenta después. Y aunque yo creo que era un necio, o sea, que realmente era un poco impresentable, sin embargo, a mí me conmovió verlo caído. O sea, ¿Cuál era el motivo del viaje? Que iba disculpándose. No, es que había perdido todo, la iglesia había tenido que dejarlo todo, y entonces ya no sabía qué hacer, y entonces, como tenía que dejar el sitio, pues había emprendido un viaje Deambulando. hasta buscar de alguna forma luego ya la restauración o lo que fuera, y se va con su mujer allá. Y era emocionante. Porque incluso estas chicas no creyentes, ¿no? Que han hecho el documental, claro, también les impresionó, ¿no? El hecho de lo que significaba este hombre en su vulnerabilidad, en su debilidad. Entonces, claro, es cierto que a veces lo manipulan, pero otras veces yo creo que casi es mejor pecar de compasión, ¿no? Que no de falta de ella, ¿no? Sí. O sea, luego ya a lo mejor te han estado manipulando, pero yo qué sé, o sea, una señal de misericordia se debe tener, yo creo. Sí, yo pensando en lo que decías, que me preguntaba, Roy, ¿pero qué prefiero? ¿Una iglesia vulnerable o una iglesia donde haya silencio, ¿no? Y creo que prefiero vulnerabilidad, aunque sea, ¿no? Sí. Sí, yo no digo que esté mal, digo que a veces... A ver, la manipulación está mal. Exacto. La manipulación está mal, sí, en esto estamos de acuerdo. Y la discreción tiene un sentido, ¿no? O sea, yo creo que también, o sea, este tema, no sé, los que tenemos responsabilidades pastorales lo vivimos muy cercanamente. Pero yo creo que hay pecados no confesados que por el principio del Señor, ¿no? De confidencia a la persona, ¿no? Si tú hablas con esa persona se arrepiente,
no hay ninguna necesidad de ningún tipo de publicidad. Entonces yo quiero decir que claro, el reconocimiento de pecado a la confesión, que se da incluso en alguna tradición protestante, la luterana, por ejemplo, Bonhoeffer lo dice mucho en su libro de Vida en Comunidad, hay que mirarla con discreción. O sea, yo no veo tampoco qué beneficio tiene hacer esto una práctica regular, ¿no? La confesión. Hay muchos círculos evangélicos también que te recomiendan hacerlo en grupos de 2 personas, ¿no? Que tengas como alguien a quien le puedas hablar. Te lo dicen mucho a los pastores, ¿no? Que tengas siempre una persona con la que tienes confianza. Pero a veces todas estas cosas me parece un poco que estás como buscándole una mecánica al tema que no funciona así, ¿no? Es como la famosa regla de Billy Graham, ¿no? Que ahora salía a la luz un último escándalo y tal, ¿no? Yo siempre he pensado, bueno, pues funcionará la regla de Billy Graham, que es que no estés con una mujer a solas en ningún sitio en el coche, bueno, a cualquier lugar, ¿no? Yo pensaba, eso presuponiendo la orientación sexual del individuo, claro, porque si realmente la orientación sexual no es que mate, ¿no? Heterosexual, es con un hombre. Desde luego la regla de Billy Graham te sirve de muy poco, absolutamente nada. Pero, claro, es siempre como buscarle la mecánica y no funciona, yo creo, así. O sea, no creo que la tentación o el pecado sean tan fácil de tratar como ponerte unas reglas así, ¿no? Un método. Un método ahí para... Entonces, vemos en el final del texto leído al principio de la conversación que decía: su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vemos que realmente el hecho de que nosotros perdonemos es importantísimo para Dios. Entonces, vamos a poner una especie de ejemplo práctico. Alguien me ha hecho mucho daño y quiero perdonarlo, pero algo dentro de mí no me deja. Me está costando muchísimo perdonar a esa persona. ¿Qué me recomendarías que yo hiciera a nivel práctico, ya te digo, lo que sea? ¿Qué pasos puedo tomar de cara a poder tener una reconciliación? Como dice, perdonaréis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué puedo hacer para que en mi corazón yo pueda perdonar a esa persona que ahora mismo me cuesta muchísimo perdonar? Yo creo que tienes que acordarte de tus propias ofensas, ¿no? O sea, yo no conozco otra manera de mostrar misericordia que darte cuenta de la misericordia que tú recibes de Dios, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi maestro Stott en Londres, ¿no? Era un hombre muy humilde, ¿no? Pero verdaderamente humilde, no falsamente humilde, ¿no? Y la gente le tenía idealizado, ¿no? Entonces cuando iba la gente a saludarle y tal, todo era como si le dieran un santo vivo, ¿no? Y él le molestaba, ¿no? Era realmente humilde y no le agradaba. Pero me acuerdo una vez que le vi, o sea, responder, que normalmente no lo que hacía era rehuir, y le dijo una vez a uno delante mío, creo que lo cuento en mi libro sobre Stott, ¿no? Le dijo a uno, si viera cómo realmente soy, me escupiría en la cara. Le dijo, ¿no? Y el otro se quedó absolutamente... pero él me di cuenta con esa anécdota, ¿no? En ese momento, que él realmente se veía así de miserable. O sea, no es que era, como decimos... yo humildemente pienso, ¿no? Y luego lo que viene a continuación es de todo menos humilde, ¿no? O sea, realmente él se daba cuenta de que... era consciente de sus errores. De sus errores, pero mucho más de lo que parecía. Hay una frase de C.S. Lewis que dice, bueno, hay que odiar al pecado. Hay que odiar el pecado y amar al pecador. Y si te parece una chorrada, mírate a ti mismo y mira cómo llevas haciendo eso toda tu vida, que estás odiando tu pecado, pero estás amándote a ti mismo, que eres el pecador. Evidentemente, como hemos dicho, no mirarse al espejo y recordar esta parábola, ¿no? Alguien te debe 10.000 denarios, pero... Que 10.000 denarios era el presupuesto... Bueno, si lo pasáramos a euros actuales sería más que la mayoría de estados. O sea, estaríamos hablando de billones. Es algo impagable. O sea, es un ejemplo sobredimensionado para que no hubiera duda de que, bueno, que si me toca la lotería... No. O sea, es el presupuesto de varios países. Entonces, aún así, él había sido perdonado de una deuda mayor. Porque él, su familia entera, todas sus posesiones. Entonces, es tirar atrás, mirarte a ti, ver que tú has recibido ese perdón
Y entonces, ir y decirle, te perdono. La famosa cuestión de qué es la iniciativa, ¿no? Si la iniciativa de ser tuya o de la otra persona, que se han enredado muchísimo en ese tema, ¿no? Los pocos libros, como tú dices, que hay del perdón, ¿no? Entran todos en la discusión esta, ¿no? De si hay que esperar o hay que tomar la iniciativa, ¿no? Yo creo que nuevamente es un poco de la jaula de la mecánica, del método, ¿no? O sea, yo creo que te puedes atrapar en una cuestión, ¿no? Que venga la persona a mí, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces el impulso inicial tal vez no lo tenga, pero si tú tomas una iniciativa de acercamiento, te puede sorprender como la otra persona luego, al verse asombrada, ¿no? De que tú te acercas a ella, ¿no? También quiere rehacer la relación y enfrentarse a lo que había, ¿no? A veces, muchas veces, como el Señor mismo, tienes que tomar tu iniciativa, ¿no? O sea, ahora eso es un deber, una obligación, una ley. Claro, si te aferras a la cuestión legal, claro, no es una obligación. O sea, tú no tienes por qué hacerlo, ¿no? Pero la cuestión es que facilita mucho, ¿no? Es que siempre desde fuera todo se ve de otra manera, ¿no? Que cuántas veces no vemos, ¿no? Cómo la gente repite el mismo error, ¿no? O sea, lo mismo que ha hecho él, luego lo pasa por alto con el otro, ¿no? Y te quedas asombrado, ¿no? Cómo no tiene una capacidad de recordar lo que él ha hecho. Pero somos así, tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Ves la paja en el ojo ajeno y no la Sí, vi en tu no te das cuenta, ¿no? Es que también es verdad el hecho de que nos cuesta muchísimo pedir perdón. Mucho. Aun sabiendo que has hecho algo mal y que has ofendido a la otra persona, acercarte a alguien y decirle, he hecho esto mal, te he ofendido, lo siento, son palabras que parecen casi imposibles y que nos ponemos... Bueno, yo cuando lo he tenido que hacer, muy nervioso. En plan, es una posición de vulnerabilidad muy grande. Tienes que también aprenderlo, ¿no? O sea, leyendo el libro de Frankie, que está resentido con sus padres y tal, un poco de la historia, ¿no? Pero te sorprende, por ejemplo, que dice en un momento dado del libro, dice, bueno, pero mi padre, aunque tenía ataques coléricos, ¿no? Y se peleaba mucho con su mujer y tal, siempre luego se arrepentía y pedía perdón, no solamente a su mujer, sino también a sus hijos, ¿no? Y yo digo, mira, pues algún fruto ha dejado en la vida de alguien, ¿no? Entonces, yo siempre lo he tenido en cuenta eso, ¿no? A lo mejor en el primer momento no ves una respuesta a ello, pero han visto otra actitud que el que se justifica a sí mismo, ¿no? Que siempre es hipócrita. O sea, el que finalmente siempre intenta no reconocer ninguna falta en lo que ha hecho. Sé que es doloroso cuando se dice, bueno, esto es un problema de dos, ¿no? Todos hemos tenido parte en este problema, ¿no? Cuando hay una parte que ha tenido una parte más evidente en el problema que otra, ¿no? Entonces, siempre es un tema difícil, ¿no? Sobre todo cuando se lleva a los niveles de pareja o de matrimonio, ¿no? En el cual, claro, tú miras, claro, esto es una cuestión de dos personas, ¿no? Pero una de las dos ha ofendido claramente a la otra, ¿no? Y entonces es difícil, ¿no? Que la parte inocente, entre comillas, ¿no? Juegue otro papel, ¿no? Que la parte inocente, ¿no? Pero es lo que facilita también la relación, ¿no? El reconocer también que tus propios fallos, aunque no sea en ese área concreto, en otro sentido, ayuda siempre, ¿no? El hecho de la vulnerabilidad que decías por ambas partes. Yo estoy de acuerdo en que se practica. O sea, cuanto más lo haces, luego más fácil es. Menos te cuesta. Es tomar la iniciativa. Yo creo que la iniciativa hay que tomarla en cualquiera de los dos sentidos, ¿sabes? Si te has sentido ofendido, tomar la iniciativa de ir, oye, ha pasado esto, y que sepas que mi intención es restaurar, ¿no? O perdonar. Y al revés también, si sabes que has ofendido, poder ir y ves que al final, o sea, lo que hablábamos de restaurar relaciones, pues si se hace rápido, pues es mucho más fácil también, que no dejar como que el rencor vaya saliendo, y que la mayoría de veces que nos ofendemos son por chorradas. O sea, siempre nos estamos poniendo como en casos de es que alguien me ha hecho y me sentí... ¿Cuántas veces pasa eso? O sea, bastantes, pero no tantas. La mayoría de veces son cosas que se pueden solucionar muy rápido. Y por orgullo, que es el capítulo anterior a está este, aquí. por orgullo o por no querer afrontar ese dolor, pues no lo hacemos, ¿no? Y al final, pues eso se enquista. Y parece que al principio a lo mejor no consigues nada, pero no te equivoques. Yo me acuerdo, por poner un ejemplo personal, en primera persona,
Yo, escribiendo, que he escrito toda mi vida, ¿no? Dije sobre un reconocido maestro que había hecho un texto mediocre, superficial, bueno, estas cosas vergonzosas que haces cuando tienes cierta edad, ¿no? De creerte realmente que eres alguien, ¿no? Y tiempo después le escribí pidiendo perdón. Bueno, no hablé personalmente, le busqué en una ocasión y le dije que me arrepentía de lo que había escrito y tal, ¿no? Y aunque él simplemente me dijo, bueno, vale, y tal, luego cambió su actitud para conmigo radicalmente, ¿no? Y de hecho, años después se convirtió en una de estas personas que te apoyaba para aquello. Yo eso lo he visto varias veces, ¿no? O sea que a lo mejor de entrada y de primer lugar no, pero luego queda una impresión de haber tomado la iniciativa que no lo olvidan fácilmente, ¿eh? de que piensan que es una persona de confianza y ayuda mucho en las relaciones eso. Ven la voluntad de restauración, que es algo muy interesante que has dicho tú ahora. El hecho de que si tú te acercas a alguien para anunciarle una ofensa que te ha hecho, que tú te estés acercando ya habiéndolo perdonado a esa persona. No tienes que ir allí sin haberlo perdonado esperando que él te pida perdón para entonces perdonarlo, porque lo que estás queriendo no es que te pida perdón, es que él reconozca que lo ha hecho mal, en vez de simplemente la restauración. Si tú vas ahí y le dices, mira, que sepas que me ha ofendido lo que has dicho, lo que has hecho, lo que sea, pero quiero que lo hablemos para poder volver a tener la relación que teníamos, o aunque tú no la hayas cambiado, a mí me estaba costando hablar contigo, o lo que sea. Si tú vas con esa actitud es la correcta, pero si tú vas en plan, que sepas que me has ofendido y que no me gustó nada lo que hicieras, no te estás acercando con una voluntad de restauración, sino de intentar humillar al otro en su posición. Entonces, sí, siempre... Que él en el Dios pródigo cuenta como cuando recibe el Padre al Hijo, ¿no? No le recibe por la inmensidad de su arrepentimiento, por las palabras que le dice de confesión de su ofensa, ¿no? No le recibe siquiera por las lágrimas que tiene conmocionado. Corre a su camino y le abraza. Ese es el perdón de Dios, ¿no? Entonces ahí ves hasta qué punto muchas veces introduces esa dualidad con el arrepentimiento, en la dependencia del perdón, que no la ves en Dios, ¿no? O sea, Dios no ha esperado amarnos a que nos arrepintiéramos. Es que, claro, si tú lees la Biblia, lo que Él dice es que Él te ha amado desde el principio, ¿no? Sabiendo la realidad de lo que somos y de cómo fallamos, ¿no? Y no ha esperado a que un día nos acordemos de Él, ¿no? ¿Ya hay alguna cosa más que quisierais añadir a esta conversación? Hay una frase que también me ha gustado mucho, y con esto ya yo he terminado, que es que todos creemos que el perdón es una idea buenísima hasta que nos toca perdonar. Lo dejamos aquí. Es un buen final. Que Dios nos perdone de nuestra falta de Por favor. perdón. De nuestra falta de perdón. Xavi, Paul, gracias por estar aquí una vez más. José, Sí. gracias, muchas gracias por venir, por compartir Encantado con nosotros de estar. sobre esto. Si habéis aguantado hasta el final, gracias por estar aquí, y a las personas que estáis viéndonos en directo, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.